En Alemania, en este momento, en Colonia, se celebraron unas escuelas de verano en relación a la danza, que es una cosa que fue muy común, que cuando uno quería estudiar o perfeccionar en las técnicas, pues se iba a las diferentes talleres o escuelas de verano, tanto en Estados Unidos, en Alemania. En Colonia en este momento había una en los años 80 que tenía mucha importancia, y ahí de golpe aparecieron Avelina Güelles, apareció Eura y apareció ballet contemporáneo. Yo me acuerdo, siendo joven, estando en el público, y les vi saliendo, y sobre todo una anécdota, vi a María Rosa, que luego también estuve, bueno, ahora está trabajando ya no como bailarina. Como manager. Sí, como manager, ha hecho varias etapas diferentes. Yo cuando la vi salir, porque para mí era como algo emblemático, digo, qué energía, qué fuerte, qué efervescencia, qué no sé qué, que aquí no pasa. Hablo desde este punto de vista de Alemania. Y que fue algo que me hizo como intuitivamente poner las antenas, y me viajé a Barcelona, y también por una historia de amor, con las cosas que pasan, pues me quedé aquí. Estuve primero, no empecé con danza, sino empecé en el Instituto del Teatro estudiando con Pavel Ruber, pantomima, mimo, teatro de movimiento. Y luego, pues ya muy temprano, ya entré como en un remolino, y este remolino sucedía pues, en un lugar que creo que es muy importante para la danza contemporánea aquí, que es la Fábrica, ¿no? Y la Fábrica fue en la calle Peril, pues un lugar donde, curiosamente... Fue el primer lugar de la primer lugar, y yo insisto que bueno, ahí pues pasaron una serie de cosas. Sin ello, la danza contemporánea en este país no sería, o en Cataluña no sería lo que es, ¿no? Porque ahí se formaron o nos dieron lugar, hablando tanto del lugar, que es tan importante, que puedes experimentar, probar, que también insisto que nosotros, luego vuelvo a ello, que era más el hacer, ¿no? Tener una serie de conocimientos, gente muy diferente, de un momento muy diferente, con técnicas diversas, en danza con ansiedades diversas, de querer hacer, pues querer hacer, ¿no? Luego la cuestión, ¿a quién lo diriges? Pues todavía no estaba tan en vigor o tan importante, porque estabas más ocupado como cómo formulo lo que aquello se está formando como un deseo o como un querer hacer, qué herramientas me invento para crear, ¿no? Bueno, yo creo que también en este momento, cuando los vi en Colonia, ¿no? Intuí que, bueno, también por la situación política o por la situación sociocultural que se estaba viviendo aquí, que aquí de repente se abrieron muchas puertas de golpe. Entonces yo pensé, como persona, yo quiero formar parte de ello, ¿no? Sí. Oportunidades para todo el mundo. Sí. Después se cerraron. Sí. Y entonces, bueno, me viajé, ya lo dije antes, a Barcelona, ¿no? Más bien como una cuestión de curiosidad, ¿no? Y creo que la palabra curiosidad también es muy importante, porque éramos curiosos todos, ¿no? De querer hacer, buscar, de confundirnos, de caernos, de cagarla, de volver a rehacer, de probar, ¿no? Y por un lado con una inocencia, no lo digo en muy buen sentido, que nos permitía a la vez esta inocencia de que seguimos para adelante, ¿no? Curiosamente, el primer espectáculo como Dana Danza que hicimos, robamos una frase al Paul Valéry que se llama "El futuro ya no es lo que era". Y esta frase, toda mi vida, me ha ido dando golpes en la cabeza. Siempre tropiezo otra vez con ella, ¿no? Esta colisión entre lo que ahora, y bueno, es un poco como... Hay algo ahí en medio que todavía yo personalmente no sé, como cuando trabajas con por ejemplo, montando una película, Close the Gap, cierra el espacio, pero bueno, ahí también está esta especie de repelándose algo que, bueno, a ver, no sé. Bueno, lo dejo en el aire. Lo que quería decir que, bueno, después del futuro ya no es lo que era, que nosotros actuamos en la Bienal en Barcelona, que curiosamente esta Bienal tampoco tuvo lugar porque se hizo un envelado en la Plaza Cataluña, no sé si era el 87, la Bienal. Pues, de joves creadors. Sí, exacto. Creo que lo que hacía la Martínez, ¿no? Sí, o la segunda se celebró en la Plaza Cataluña construyendo un envelado. Puede ser, no recuerdo. Sí. O 89, 87, 89. La del 89 no se hizo, me parece. O hubo una que no se hizo. Sí. Hubo una que finalmente no decidieron hacerla.
Luego, bueno, pues que nosotros también hubo una acción que luego también tenía mucha importancia con pintores, que lo llamábamos Otoño, que también tuvimos la primera invitación en el Festival Tárrega, que ya ahí nuestro interés un poco también buscar recursos creativos o hacer, relacionarnos con otro mundo, en este caso pues con pintores, ¿no? Que la propuesta escénica era atraparnos con todo el material que ellos encontraban, y eso escayola, pintura contra el suelo, y la acción, por decirlo así, ¿no? Que fue simplemente intentar pues, despegar de aquel aplastamiento, ¿no? Un poco emblemático, metafórico también. Luego, bueno, desde el futuro ya no es lo que era, el Herbst que estrenamos en la fábrica, luego fuimos a Tárrega, pues también recordando lo que dijo Marceli, había como un descubrimiento muy importante también para nosotros, porque trabajamos con un colaborador vuestro, musical, Leo Mariño. Exacto, Leo era buenísimo. Sí, Es buenísimo. Sí, Leo Mariño, y me acuerdo haciendo la música, el Atari, estando horas sentados con una idea sobre una fragmentación total del movimiento, quebrarlo hasta la mínimo detalle y poder, bueno, como recrearlo como una acumulación, pero no orgánica, ¿no? Que pedía mucho ejercicio de memoria a la vez al bailarín. Pues me acuerdo estar horas y horas y horas sentado al lado de Leo Mariño buscando una relación entre lo que planteábamos como vocabulario o lenguaje dancístico en la música. Yo digo porque esto fue como pionero, porque esta relación entre algo que se estaba empezando también a descubrir, pues la música digital, pues todavía en una relación como muy sencilla en este momento. Me acuerdo, una anécdota, Leo en este momento vivía en el Faro, enfrente del cementerio, ahí del puerto, y yo aquello subiendo subiendo, y estando él ahí en el Atario, en estos espacios inmensos, componiendo, ¿no? Luego pasa una cosa muy curiosa, porque teníamos cierta vinculación con el norte de España, en concreto con León, y porque, bueno, alguna gente de la compañía son de León, eran de León, y fui durante una fiesta, siempre, bueno, fiesta, fue una fiesta que celebramos, al final un taller que dimos en Villafranca del Bierzo, de una inserción sociocultural, se llamaba entonces, que compartíamos también con diferentes creadores de diferentes ámbitos. Y en esta fiesta, no sé, vi, de golpe salió el tema sobre el folclore, ¿no? Pero el folclore vivido, y que aquello que me llamaba mucho la atención en León, que la convivencia entre algo muy tradicional, pero con gente que realmente estaban vestidos como punkis, ¿no? Que era muy curioso, ¿no? Podían realmente ir a tocar la flauta o los instrumentos estando involucrados en actos tradicionales, y a la vez les veías, pues, bueno, participando en una vida, entre comillas, pues, muy punky, ¿no? Y esto a mí, como alemana, me llamó mucho la atención, porque en Alemania esto no existe, ¿no? Entonces, esa esquizofrenia, ¿no? Sí. No, bueno, porque pero es natural. Es Sí, no, natural. digo, es que había una convivencia. Es esquizofrenia formal, pero desde el punto es súper natural. Y otra vez creo que ahí está está la riqueza, porque yo cuando con mi mirada, viniendo de Alemania, quizás me estaban resaltando una serie de cosas que aquí, alguien viviendo aquí se lo tomaba por normal o por una cosa usual, y bueno, que no le llamaban tanto la atención. Entonces ahí pues empezamos como dibujar una idea sobre rescatar tradiciones o costumbres ancestrales de una comarca o de una región y llevarlo a nuestra manera de hacer. Quiere decir que no era un espectáculo sobre tradiciones, sino era un espectáculo sobre nuestra manera, nuestras impresiones de haber vivido estas experiencias. Y ahí también me acuerdo, Leo Mariño también vino, invité a todos los artistas, estando viviendo 2 meses en León, emblemático, en un centro de huérfanos, ¿no? Que nos dieron ahí también un pequeño escenario para trabajar, y fuimos a los pueblos, a las montañas, a hablar con los yayos, a hablar con gente que habían vivido pues, tiempos que ya recordaban, visitar festividades que mezclaban costumbres paganas con folclóricas, bueno, todo ese tipo. Y a la vez pues, planteamos, haciendo un salto, tuvimos
digamos, una recepción muy positiva por Andrés, ¿no? De poder, pues, ser coproducido por el Mercat de les Flors. Entonces ahí se creó una relación muy especial entre la Diputación Provincial de León, que nos daba también los recursos en este momento, y aquí el Mercat de les Flors. Y me acuerdo una anécdota muy bonita, el antiguo Espai B, que ya no, que es el Iure ahora, no, porque había muchos Bs aquí, ¿no? Después. Un B que me lo quitaron. Un B que te lo quitaron. Que ahí, pues, ¿Qué era este espacio? Era esto, ¿no? Era esto, sí, sí. Sí, sí. Esto. Espai B era esta No, me quitaron dos. O sea, Dos, abrí este había dos. y cada vez que abría yo un espacio con 4 dineritos, venía el alcalde de turno, hostia, això pel teatre, joder, pues ya me han jodido a mí. Y después allá arriba, no, primero allá arriba, això pel lliure. O sea, yo me acuerdo cuando entregué las llaves de aquel espacio al lliure, me sentó fatal, tú. O sea, aquello fue traicionarme a mí mismo, porque tenía que haber dimitido. Porque no, o sea, yo estaba intentando crear un espacio municipal off, o sea, a ver si hay algún teatro municipal que haga off, porque ya está bien, digamos, de todo esto, ¿no? Pero fue imposible, me quitaron el de esto, no había... Lo abrimos, además lo hicimos, la Fura hizo cosas, vosotros hicisteis cosas, presentamos la trilogía de la gente de la Beckett, de Sinisterra, por ejemplo, que estaban también en toda una línea textual muy interesante. Pep Monet, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Después desapareció, después abrimos esto y también desapareció y... Pero conmigo no podrán, ¿eh? O sea, podrán los espacios, pero conmigo no podrán. Los tengo atragantados a todos ya. Bueno, continúa. No, aquello, no, bueno, resumiendo un poco, ¿no? Que los inicios en relación a la danza, ahora estaba hablando, atándolo mucho a mi propia experiencia dentro del marco de la danza, pues sucedía, creo, en este momento aquí también por realmente lo que había mencionado antes, por un esfuerzo de unas personas en concreto que muy al inicio la fábrica, y luego voy a rebobinar un poco porque una de las anécdotas que también, bueno, nuestro trabajo nunca hubiera existido, ¿no? Nosotros, en el fondo, yo siempre me contemplo como haber nacido del barrio de Gracia, ¿no? Porque esto tiene una razón, porque en Gracia había un pequeño centro cívico muy antes, en el 83, 84, donde yo creo de las primeras residencias que se celebraron aquí, que hoy en día es como la residencia haciendo no sé qué. Esto en este momento no se llamaba así, sucedía, porque nosotros dábamos clases en un lugar donde esta gente en este momento que gestionando este lugar dijeron, aquí podéis ensayar, ¿qué os hace falta? Con los medios que tenemos, que eran no muchos, pero muchos en este momento, pues se creó un contexto muy pequeñito, pero se creó, podíamos trabajar cuando quisiéramos y bueno, pues ahí hicimos nuestro primer espectáculo. ¿No? Hoy en día, y esto ya hago un salto grande, ¿no? Que a veces me parece que aquellas necesidades del hacer, ¿no? Ya no hablo de cosas de público y tal, sino de crear el lugar en donde puede suceder esto. Al principio yo lo viví como una convivencia, ¿no? Pasaba una cosa y lo ibas a hablar y a ver qué se podía hacer y, por ejemplo, en el caso de Andrés, siempre dispuesto a buscar una solución con los medios que había. Hoy en día creo que las cosas van como, primero tienes que crear una cosa teórica, exposición, hacerte explícito, escribiendo o no sé qué, crear algo y luego a ver si con esto si consigues los recursos que hacen falta. Pero al final de tanto hacer aquel edificio para pedir, yo creo que lo de que se trataba a veces se pierde por el camino, ¿no? Entonces, sí, esto. Muy bien. Me gustaría saludar a Elena, que está aquí, que es del Grupo Zotal, y ya que está aquí también me gustaría después de la pausa que se acercara aquí y también me gustaría que hablara, menos que tuviera la oportunidad de explicar un poco lo que fue el Grupo Zotal y también fue un grupo muy importante en los 80, tiene cosas que decir y ya que está aquí, yo la invito después de la pausa que baje aquí, que hables un poco también y así tenemos una visión más amplia, porque tampoco ni eres de Afura ni estás comedians, sois otro tipo de grupo. Y después, Marceli, tu presentación la haces corta para darme a mí un poquito más de protagonismo. Habría una cosa que nos ha pasado un poquito a todos, quizá tú, es que hasta que Europa no dijo que aquello era teatro o que aquello era una forma de manifestación teatral, en este país no se nos aceptó como posibles. Eso es cierto. Esto es importante, porque fue Europa la que reivindicó una forma de hacer distinta. Y entonces se despertaron aquí. Pero creo que los contextos, por ejemplo, hablé antes del Teatro del Welt,
que se celebró en el 81 en Colonia. Sí, lo sé, estaba. Sí, estaba, es yo. porque yo os Sí, vi, sí, sí. ¿no? Y me fascinó. Pero, sí. me refiero que fue cuando Sí. Europa empezó a llamarnos, en el de Bell, en el de Venecia, Islandia, es que No, nos realzando corrimos lo que toda tú Europa, dices, sí. aquí en Cataluña o España dijeron, ¿esto es teatro? Pero eso es una ¿Hacen teatro estos? ¡Qué bien! Pues, ¿entiendes? Pero que sigue pasando todavía sí, un esto. poquito. Un poquito. Nosotros acabamos de llegar, por ejemplo, de Vietnam, y allí hemos sido, como se decía antes vulgarmente, como los Rollings. La misma actuación la hubiéramos hecho en Barcelona. Quiero decir que nuestro epicentro de interés se intensifica a medida que nos alejamos de nuestro lugar de nacimiento. En los 80 generan muchas y variadas propuestas, bajo diversas disciplinas e ideologías creativas. Es una gran década que irrumpe desde el páramo de la dictadura, que nace sin historia y que debe reinventarse a sí misma, pero con el inconveniente de vivir en permanente desahucio y agravio comparativo, frente a los templos de la gran cultura que perviven a lo largo de los 30 años y gracias a otro tipo de dinero. Pero por mucho que Barthes nos hablara de la muerte del autor, comprobamos hoy en día que no hemos conseguido que los creadores del 80, del 90, del 2000, del 2010 hayan podido consolidar un solo espacio en Barcelona, que es lo que decíamos antes. Y ahora va una pregunta muy escueta que a mí me interesaría es, Sabine, ¿somos nosotros desde el 80 responsables, ya haciendo como una autocrítica en donde no hace falta meter, ya sabemos la situación política y la situación, vamos a decir, cultural del país, pero para dar a lo mejor un respiro más a una reflexión de nosotros mismos, Sabine, ¿somos nosotros acaso responsables de no generar puentes hacia el futuro? O a lo mejor los hemos generado. Me gustaría saber si nosotros somos también parte de esa responsabilidad de no generar puentes hacia el futuro, si no hemos luchado bastante, si no en un momento determinado no nos hubiéramos tenido que plantar, no sé, comprando con Francia. En Francia en cualquier momento se plantan, hacen una huelga, enseguida pum, la gente sale a la calle y recupera otra vez sus derechos. Eso sería, no somos nosotros parte responsables y de que no haya llegado esa herencia, y ya en términos de tradición, esa herencia a la audiencia que está aquí congregada, a la gente que hoy en día en 2010 esperan de nosotros a lo mejor no solamente más información, sino que a lo mejor hubieras pedido un link o un puente más cercano. Bueno, por un lado yo creo que es una cuestión de en aquel momento que estamos como muy sumergidos en lo inmediato, quiere decir, de nuestro hacer, de nuestro resolver diariamente cosas que nos ocupaban para poder seguir adelante. Y quizás esto ha hecho que hay como una cierta carencia de planteamiento en aquel momento. Hablo de mi propia experiencia, ¿no? De no poder quizás ya tener una perspectiva y de cuestionarse una serie de cosas. Yo hablo más a nivel de gestionar en el sentido cómo puede aquello funcionar, no hoy en día, sino más adelante, dentro de 4 o 5 años, que las cosas que están creándose, que tengan una cierta actualidad, o qué actualidad van a tener dentro de unos 5, 6, 10 años. Esto a nivel creativo, cómo crear espectáculos, cómo crear unas propuestas escénicas, pero esto también en qué lugar o qué relación tener con la audiencia o con quién colaborar, o cómo esta manera de gestionar o en qué modelos va esto a estar atado. Entonces, yo personalmente, yo me recuerdo de haber realmente, no sé, funcionado de una manera, hablé antes de una especie de inocencia, ¿no? La inocencia de producir, y es, creo, en este caso, un peligro, porque si estás como muy supeditado o atado al tener que resolver las cosas diariamente, vas olvidando que hay, pues esto, un futuro, ¿no? Por eso dije al principio también con cierta anécdota, el futuro ya no es lo que era, ¿no? Close the gap. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué sabemos de lo antes? ¿Cómo nos llega? ¿Y cómo nos sirve? ¿O cómo lo usamos hoy? ¿O nos sirve o nos tiene un vigor hoy, ¿no? ¿Quieres decir que la lucha por la supervivencia ha roto ese puente? Más bien porque, sí,
la supervivencia, hoy, si hablamos de supervivencia, antes hablamos en la pausa, la cuestión qué es rentable, qué no es rentable, que fue como un problema muy inmediato, ¿no? De que las cosas que hacías, bueno, tampoco te planteabas la rentabilidad, hacías y que buscabas los caminos de cómo se canalizaban aquello, ¿no? Pero también creo que es una cuestión como de comunicación, ¿no? Tú hablabas en Francia de las huelgas o tal, ¿no? Hace muy poco que leí un artículo sobre las huelgas y ¿por qué una huelga hoy tiene vigor, hace sentido? Porque realmente, por ejemplo, el mercado laboral está muy individualizado. ¿Quién tiene un trabajo fijo, un contrato prolongado? Cuando hago una huelga, me la hago a mí misma, ¿qué poder tengo, ¿no? Y hablando así. Y esta individualidad, una manera muy diferente, yo creo que también hemos vivido en los años 80, ¿no? Hemos estado personas o colectivos haciendo cosas y luego emergía pues, la necesidad de estructurarse, de crear una sociedad, de gestionar una serie de cuestiones, de que plantearse cómo crear un contexto que esto puede ser factible dentro de unos años, cómo aquello llega a pues, ser exportable, si es exportable. De estas cosas iban surgiendo, ¿no? Hoy en día quizás cuando uno está haciendo cosas ya expone en un proyecto, lo que dije antes, todo esto, y puede ser que al final no llegue a realizarse el proyecto, ¿no? Pero también estamos hablando a la vez una cuestión de memoria, ¿no? ¿Qué memoria cómo memoria que nos hace falta hoy recordar? ¿O por qué recordamos? ¿Y bajo de qué parámetros recordamos aquello que ha sucedido antes, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Una pregunta, Paca, también te la puedo hacer extensible a ti, Elena. Paca, ¿ha desaparecido parte de la herencia de los 80 y hoy en día no hay interés social ni político en las nuevas formas? O sea, el innovador, de la misma forma que no dan dinero para el I+D, para la gente que está trabajando en laboratorios y están trabajando, no sé, en medicina puntual, ¿piensas que esa herencia de los 80, esa herencia optimista, se ha desaparecido y si no hay interés social o político? Nosotros mismos hemos evolucionado hacia el cambio. No hemos podido sobrevivir de una manera ideal y de una manera transgresora ni comunitaria. No es verdad. La realidad se impuso en forma de crisis económicas, crisis vivenciales, crisis de papeles. Llegó un momento en que en nuestra historia, nuestros años dorados estaban hechos al margen de la familia, al margen de la sociedad y al margen de la rentabilidad y al margen de todo. Eras sincero pero ingenuo y lo dabas todo, tu vida y tu arte eran todo y la gente te recibía con sinceridad y funcionaba. Pero claro que hemos perdido parte del bagaje, solo tienes que arruinarte una vez para perderla, solo tienes que ver que se te rompe alguien un brazo y que te das cuenta de que seguridad social, ¿qué es esto? Y te comen viva. Y solo te das... Es decir, aunque parezca pesimista, la realidad se terminó imponiendo y la realidad fue en forma que... Sí. Y entonces resulta que aún ahora funcionamos, pero en un sentido hemos perdido ilusión, en otro sentido hemos ganado profesión. Pero incluso ahora no puedo ser sincera con nosotros mismos. Cuando arriesgamos dinero en un espectáculo, no podemos ser transgresores, innovadores y chupis, porque como perdamos, la gente no venga y nos quedemos de deudas, nadie de nosotros se sentirá mejor. No porque el dinero sea antes que el arte, sino porque sin dinero no podemos hacer ni tan solo el arte que queremos. Y esta rueda está mandando. Y entonces el dinero que te ofrece la sociedad o el Estado es dinero para un determinado producto. Claro que decías, está unificándose el público. Claro, porque quien tiene dinero ofrece al público el espectáculo más rentable. Siempre, mientras esto funcione, habrá más musicales que I+D. Pero claro, es que los musicales funcionan y el señor que pone dinero se le devuelven. Y en base a la rentabilidad y en base a la no conflicto, también el Estado escoge no conflictivos como creadores. Eso es cierto, no conflictivos. Claro, los creadores conflictivos no funcionan. Arrabal funciona en Francia, pero nosotros el año pasado hicimos un espectáculo con Arrabal
Y nosotros quedamos encantados de la vida, pero se lo sacaron de encima. Y los formuladores no conflictivos no funcionan. A mí yo me enteré por otro y dice, No. ¿qué piensas del muerto? Este es más conflictivo. Vale, Porque pues soy capaz esta de, selección... soy capaz de cagarme la puta madre del tío, ¿no? Pero O sea, funciona si tú tienes el dinero, seas sí. el Estado, seas un privado, no vas a escoger a alguien que te va a perjudicar. Entonces, claro, nuestros sueños de los 80, que era hacer un teatro que representara una forma de vivir, y esta forma de vivir era distinta a la tópica, a la planteada, no, ahora pretendemos como colectivo hacer un teatro al máximo nivel profesional, el máximo sincero posible, pero si es posible que se pueda vender. Y si se puede vender, ya estás. Porque esto no lo venderemos, esto no va a funcionar. Si me lo pensáis dentro de una esfera donde la voy a colocar cuando vaya de gira, si esto termina tirando 100 litros de vino al espectador, ¿quién va a comprar este vino? Esto no puede ser. Quiero decir que incluso gente con muchas ganas como nosotros, claro, humildemente digo que sí, que nos ha podido un poquito la realidad. Muy bien, muy bien. Está bien que escuchemos a Paca, porque Paca, como digo yo antes, está en la cocina y ha hecho posible que pueda pervivir, a pesar, digamos, de todos estos inconvenientes, pero es fundamental. Me sabe mal, pero... Y desde la iniciativa privada, realmente, desde la iniciativa privada... Yo apuntar algo. ¿Puedo o no? Espera, primero, después a salir un momento. No sobre este tema. Sí, no, pero después quiero que hable un poquito también Elena, que le he hecho una pregunta. Lo podría adorar más, pero... Sí, no. Pero es importante eso, porque por eso está en la mesa, porque a veces también consagrar o también que perviva un grupo a través de los años, si lleváis 40 años, ¿no? Sí. Y lleváis 40 años, se necesita detrás también un buen manager, una buena madre, un buen todo, que sostenga esos pilares que son súper difíciles. Y Paca a ese nivel ha hecho posible que todavía hoy en día existan los comediantes. No solamente los actores, sino esta señora que está en la cocina. Por eso quiero dejarlo bien claro. Elena, cuéntame. Bueno, a ver sobre lo que se está hablando, que sí, sí, claro, sobre la herencia de los 80 y el interés. Tú que has tenido un grupo y que has pasado por muchas situaciones difíciles. Sí, bueno, a ver, yo lo quería atar un poco con lo que estaba ella diciendo, que es verdad, el equilibrio este es muy complicado, claro. O sea, tú estás defendiendo una forma de trabajar. En nuestro caso, Zotal Teatro era igual y diferente, pero era una forma de vida también. Nosotros veníamos también más que nada del circo, porque empezamos la experiencia del Cirque Creek, y de la experiencia del circo y de haber actuado en circo y en la calle, pues vino todo el proyecto Zotal, ¿no? Y era un proyecto muy vital, realmente, y lo que estábamos defendiendo era el hecho de investigar y tocar fondo con lo que en aquel momento nos estaba moviendo, para pues, descontextualizar la realidad, ¿no? Siempre es como intentar mirar la realidad desde otro ángulo. Decíamos, cabeza abajo la realidad aparece extrapolada, ¿no? Y lo que decimos normal se revela paradoja, ¿no? Entonces, este sentido nos llevaba el movimiento de las creaciones. Es energía. Es energía, sí. Y básicamente las creaciones era el tiempo, un tiempo donde podía crecer una planta, ¿no? O sea, que se necesitaba un tiempo un poco largo para realmente desde el juego, desde lo físico, desde sentir el cuerpo, desde jugar mucho, y fuera apareciendo todo el material que después se construía lo que era el espectáculo y el puzzle se cerraba, ¿no? Esto lo defendíamos y era muy importante porque era nuestro proceso. Pero claro, esto es un proceso largo. Esto es un proceso largo, realmente, ¿no? Para descubrir cosas como un viaje, ¿no? Y no solo en ti, o sea, más allá de ti, claro, absolutamente, o sea, pensando también en el espectador y conectar con la sociedad y con las personas y con tu entorno, ¿no? Esto era básico. Pero, bueno, yo contaba, ¿no? que claro, después llegan las condiciones políticas económicas, que aquí es cuando hay bueno, ¿cómo vamos a afrontar esto, no? Y, por ejemplo, contaba pues, una anécdota que en un momento dado el Ministerio de Cultura propuso que hubiera una serie de compañías concertadas. Claro, esto era una ilusión impresionante, porque si siempre íbamos así, haciéndolo todo, el hecho de ser concertado quería decir que tenías 5 años la seguridad de poder ¿En qué año seguir. fueron? Perdona, un dato para ellos. ¿Qué año fue lo de las compañías concertadas? Era, pues no me acuerdo exactamente, pero debía ser espérate, 90. Son Sí, los los 90. ¿Verdad? Sí. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Las compañías concertadas es un Ministerio de Cultura
a los grupos más o menos top, les da, hacen un contrato para que puedan seguir creando a lo largo. Continúa vigente esto, ¿eh? Sí, claro, era un pacto, pero también ¿no? hubo hay un elemento perverso ahí, ¿no? Claro, Hombre, claro, claro. que es muy declarante. Sí, por eso quiero que... Claro, para mí es muy significativo, porque era, bueno, te hacemos compañía concertada, tú hoy qué ilusión, qué bien, a lo mejor puedo estar un poco más tranquilo y puedo saber que podemos seguir trabajando en esta línea. Aceptan pues que esta línea, diríamos, tiene un valor, qué bien, pero claro, la condición era 2 espectáculos por año. 2. Y 60 de representación. Claro, Sí, unos claro, huevos, esto, cantidad de esto era esto era una condición absolutamente... Es que no es el cine, es que absolutamente controladora sobre el increíbles. producto, ¿no? Absolutamente controladora sobre el producto. Entonces nosotros, bueno, en aquel momento dijimos no, porque era imposible. O sea, primero una estructura pequeña, la nuestra era una estructura muy pequeña, que depende de cada espectáculo, había más gente o menos gente. Elena, que esto es muy interesante, es una pregunta que os hago vosotros. También en relación con el CONCA y en relación, digamos, con las normativas de subvención, ¿creéis que a la final ha habido mucha gente que ha caído por esa concertación o por esa subvención, que ha creado, digamos, una maquinaria ficticia o un ritmo de trabajo ficticio? Claro, ¿Pensáis que al mismo tiempo el diablo estaba metido dentro y que eso ha hecho caer grupos? Este es el control político y cultural, yo creo, que es lo que decíamos antes. ¿Pero ha fracasado grupos por eso? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. No solo por eso. ¿Puedo hablar ahora? Sí, cuando No termines. solo por eso. No, es que no solo por eso, yo creo. O sea, es lo que decíamos antes, cuando Sabine comentaba. Cuando tú no puedes permitirte, diríamos, el tiempo de laboratorio, de trabajar, de que el cuerpo esté implicado, de que el grupo esté con todo su ser allí metido, no tienes este tiempo y tienes que empezar por un trabajo mucho más intelectual y definirlo, claro, para que aquello se te apruebe y entonces poderlo hacer. ¿Qué pasa? Que se come lo otro. Sí. Y además, lo peor es que ya estás pensando qué enunciado tienes que poner o cómo tienes que explicarlo para que te digan que sí, para que papá te diga sí. O sea, haces el niño antes de follar. Claro. Sería un poco así antinatura. Bueno, ¿no? Pues, adaptas para que te digan que sí, te adaptas, ¿no? O sea, el juego es adaptarse para que te digan que sí. Entonces es perverso porque llega un momento que pasa por encima de todo el proceso. Vale, o sea, se come el proceso. volvemos a estar en lo mismo. La ha quedado rentabilidad claro, se come el proceso. ha quedado claro. Marcelín, esa pequeña anécdota Siempre cortita. terminas... Sí, no, yo lo que digo es que un poco tengo la sensación que en los años 80 pues, fuimos unos cuantos que, en los 80 y otros que venían de antes, ¿no? Llevaron adelante un proyecto que estaba funcionando a nivel internacional, mientras aquí otras propuestas que no habían tenido ninguna salida dijeron, déjalas que vayan por ahí fuera, Claro. Tomaron las riendas del poder y crearon el Teatro Oficial. Es decir, el Teatro Nacional de Cataluña y el Teatre Lliure no son la gente que estaba triunfando en los años 80 y que estaba dando la cara de Cataluña y España en el mundo, sino son esa gente que no tenían proyectos que no habían funcionado, que se quedaron aquí y hicieron la política necesaria. Este es el primer tema. Segundo tema, no estamos en los años 80, ni lo volveremos a estar, porque aparece una noción de lo políticamente correcto. Ahora. Es imposible hacer ni tan siquiera el Sol Solet hoy sin que no tengas una queja de lo políticamente correcto. Y estoy hablando del Sol Solet. Se queja del ruido. Es verdad, es decir, la sexualidad explícita, la broma sobre aspectos religiosos, las cuestiones que pongan en duda aspectos políticos y la de esto, si no está en la, ¿cómo llaman eso? La civilización de las culturas o no sé qué. Choque de Zapatero. Choque. Pues, si no estás dentro de que hay un encefalograma plano Es que escoge, y es el poder imposible escoge. que uno diga, yo Claro. me gusta enseñar el pene, esto lo haces en tu casa, para eso está la pornografía e internet, y en el espacio público no se toca. Entonces, esa es una segunda. Y hay otra tercera, producto de todo eso, que es la figura de Darth Vader. La figura del o estás en el lado oscuro o estás en la ¿cómo se llamaba? Fuerza. El lado oscuro de la fuerza. O nosotros la Confederación, ¿no? Los buenos. El lado oscuro de la fuerza, sí. La mayoría de interlocutores que hacen el papel, muchos entre ellos teóricos,
no señalo a nadie, ¿eh? Pero, o sea, aquí no hay nadie, no hay. Aquí No, quiero decir, teóricos, comisarios, programadores y tal, son el Darth Vader de la cultura, porque tienen que complacer al político, tienen que complacer a esa persona que tiene un papel. Y entonces hay un juego súper perverso. Es imposible establecer un diálogo con esas personas. No son esas personas que te siguen como en los años 80, que flipan cuando vienen los ensayos y dicen, hostia, es cojonudo, esto lo vamos a meter, a ver cómo lo podemos programar. Una pregunta, Marceli, ¿qué hacemos? Digamos, si estuvieran ellos están todavía en una situación peor, porque ellos me ha dicho... hemos hablado con... ¿Te acuerdas? ¿Cómo te llamas? Con Joan. Yo he hablado con Joan y Joan me dice, hostia, al menos vosotros los enemigos los teníais claros, pero es que nosotros ahora no tenemos enemigos o no los tenemos claros. No, porque lleva una máscara y es todavía una situación todavía mucho más perversa, ¿no? Estoy de acuerdo. Es cierto, o sea, porque a veces decimos, tío, no os movéis. Decir, hostia, es que estoy perdido. O sea, digamos, decir, aquí me han puesto en la selva y decía, menos mal que existe Internet, y es verdad, menos mal que hoy en día, o sea, hay una red planetaria que te guste o no te guste, o sea, podemos tener conexiones, podemos poner a parir a quien sea, incluso en un momento determinado podemos tener conexiones intelectuales o de gustos, etcétera, y eso es importante, pero ¿hay alguna solución? O sea, en ese sentido, o sea, contra la fuerza oscura negra. O sea, a nivel práctico, como creadores, dos palabras. Como si tuviéramos... El modelo que se ha estandarizado no funciona. Modelo tipo Focus, tipo... No, hay muchos niveles, es que es un modelo complejo, no se puede decir que sea el señor de que lleva Focus o la persona que está dirigiendo un teatro, es un modelo que no funciona por muchas razones y eso nos llevaría probablemente en lo que nos queda tiempo y mucho más para exponerlo y entrar en detalles, y segundo, no es posible la iniciativa privada. Eso es importantísimo, es decir, mientras la cultura no se pueda generar desde emprendedores y como una iniciativa privada, y el erario público sea solo un cliente desde más, el pequeño emprendedor, ¿entiendes? No vamos a conseguir reflotar, eso es imposible. Nosotros éramos una empresa, éramos iniciativa privada, teníamos el concepto del boutique. Nosotros decíamos, 30.000, de los 60.000 que cobramos, 30.000 va para pagar la furgoneta y lo otro lo repartimos en sueldos. Nosotros igual. Y el que está llevando el rollo de coger los bolos, se le paga el teléfono con el dinero de los bolos. Y había un concepto empresarial en esa forma. Eso hoy es imposible. O tienes pasta del Conca o no puedes hacer nada. No, pero endavant. Y si pones la Porque se tuya, han destruido el entras en el gran riesgo que no hay obliga retorno. a hacer concesiones. Claro. Muy bien. Si Yo no tienes respecto a este retorno, punto, solo decir una cosa, a lo mejor es que es un debate para otra ocasión y muy largo y muy complicado, como dice Marceli. Pero muy bien, ha quedado claro. Sí. Para este punto quería deciros una cosa, y Marceli ha estado muy activo en lo que voy a decir, que es, ha llegado un momento en que esto que estaba planteando ahora Andreu de cómo lo solucionamos, se ha buscado opciones de solucionarlo, hay soluciones, son muy complicadas porque afectan desde la formación al programador, Claro. o sea, empiezan en las aulas o en tu casa y acaban en lo que es el teatro, y ahí hay una línea muy grande, muy extensa, pero ya no hay excusa, o sea, al menos en Cataluña y en el INAEM ya se les ha explicado por H, por B, por Z, de todas las maneras qué es lo que pasa, cuál es el problema. Se les ha dado todas las soluciones posibles. Ha habido durante un periodo de 3 años bien buenos, desde 2005 a 2008, una serie de gestores culturales, por decirlo de alguna manera, al fin y al cabo de profesionales que se pusieron en plan militante a explicar todo esto. Por tanto, ahora ya no hay excusa. O sea, simplemente no hay voluntad política, no les da la gana, no quieren, por las razones que hemos ido planteando aquí de mil maneras. Pero no es porque ya no lo sepan, porque hace tiempo a lo mejor era cuestión de que no sabían esto, se les escapaba según qué detalle. Ya no es esa la excusa. Por tanto, que sepáis que hoy en día la cosa sigue por aquí porque a alguien le interesa que siga por aquí. Claro. Simplemente quería decir eso. No, además hay otro aspecto, es decir, yo que vengo digamos, de los artes visuales y que suelo aderezar mi trabajo de performance con esa ambigüedad, yo pienso que soy convencido que lo que estoy haciendo son artes escénicas. Si a un momento tiene un elemento de producción real que llega al público, que funciona, que tiene un sentido, que tiene una capacidad productiva, Europa, es precisamente este sector. Lo tenemos súper chungo en el cine y lo tenemos súper chungo en otros ámbitos porque hay industrias muy potentes que tienen unos mecanismos brutales y sin embargo en eso seguimos siendo una potencia mundial.
si se corta la iniciativa privada, si se corta la posibilidad de que aparezcan nuevas voces, estamos en eso. Bueno, yo para cerrar esto, que es el último capítulo que tenía, y así después, no a la industria cultural, que es un poco lo que hemos reflejado. Hay industria creativa e industria cultural. Me gustaría hacer una reflexión. La industria creativa es aquella que trabaja a partir, digamos, de los contenidos de creación, a partir, digamos, de la investigación, de la semilla, cantidad de elementos que después sí que generan también economía y generan otro tipo, digamos, de propuesta cultural. Digo, no a la industria cultural. Muchos creadores, autores, colectivos, etcétera, 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 cayeron ante el rico emporio cultural que empezaba a consagrarse en los 90, con todo lo que habéis dicho vosotros. Muchos desaparecieron ante erróneas prácticas de una política cultural cada vez más comercial y sin riesgo. Se desmontaron plataformas de exhibición y festivales en toda España. En Europa también. Los circuitos y las redes se empobrecieron o desaparecieron porque el coste de vida, y eso es cierto, en los 80 el coste de vida era inferior y teníamos más posibilidades de sobrevivir, no como ahora, que vosotros seguro que estaréis conviviendo en un piso con 4 o 5 personas y a lo mejor nosotros vivíamos en un piso con nuestra pareja. Los circuitos y las redes se empobrecieron. Yo 25. Se empobrecieron porque el coste de la vida estaba subiendo y las subvenciones eran destinadas a los grandes proyectos del 92 y que desembocaron en el fracaso del Fórum 2004. Si a mediados de los 80 en este país se contaban por decenas los lugares de exhibición, que eso es circuito industrial también, en donde el pequeño empresario puede hacerse al menos rentable, si en este país se contaban por decenas los lugares de exhibición para la nueva creación escénica, en estos momentos apenas perviven unos cuantos. Y con el broche, en la reflexión que hace él, donde la Laural, que es un gran espacio, se cierra porque pasa al payaso multimedia José Luis Moreno. Es mentira que el proceso terminó. Es mentira cuando intentan explicar que parte de los grupos de entonces no dio un paso de renovación. Y aquí lo estamos viendo. No pudieron dar un paso de renovación porque había un impedimento estructural muy fuerte. Muchos dejaron de existir ante la demanda de un mercado cada vez más atroz y mediocre. De hoy tenemos frente a nuestras innovadoras propuestas a un mercado unívoco, unidireccional, que aboga por defender la industria cultural desde el beneficio y desde el fast ready, o desde el fast food, artístico, llano y apto para todos los públicos. Eso sería, digamos, el broche final de lo que vosotros habéis dicho.